Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La Patagonia en Argentina enfrenta la mayor quema de los últimos 20 años. ¿Cuál es la estrategia de esta tierra arrasada? Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa de Telesur. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué está sucediendo en Argentina. ¿Por qué arde la Patagonia? Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a esta región, un territorio de cerca de 930.638 kilómetros cuadrados de superficie, actualmente arrasado por los incendios. Se han quemado más de 15.000 hectáreas, destrozando viviendas, bosques nativos, pastizales. La provincia más afectada es Chubut, que se estima 11.970 hectáreas, incluyendo zonas cercanas al lago Epuyén, El Hoyo, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. El foco principal y más crítico ha sido el incendio de Cushimén, que ha movilizado a cientos de brigadistas, equipos aéreos y ha llevado a la evacuación a cerca de 3.000 personas. Hay que sumar, por supuesto, que también aquí hay una importante biodiversidad de flora y fauna, también arrasadas por las llamas. Los incendios se producen un año después de los peores fuegos forestales en la Patagonia, según el último informe de Greenpeace, en octubre de 2024 y marzo del 2025. El fuego arrasó cerca de 31.722 hectáreas en esa región. Las autoridades nacionales sugieren que los incendios fueron provocados, también apuntando a la intencionalidad humana, pero enfocándose en los pueblos originarios. Aquí viene un interrogante. ¿Por qué? Calificando estos hechos como terrorismo ambiental. Sin embargo, las comunidades originarias rechazan estas acusaciones y denuncian que se trata de una estrategia para forzar el desplazamiento territorial y que, si bien hay intervención de la mano humana, no es de los pueblos indígenas. El gobierno de Argentina ha recortado un 70% los fondos para el manejo del fuego en comparación con la gestión 2023. Una medida que se suma que en el 2024 solo se utilizó el 22% de esos fondos asignados. Los trabajadores de parques nacionales están denunciando que la situación es crítica. Cuentan con tan solo 400 brigadistas, cuando el mínimo necesario es de 700. Sumemos más datos. La Patagonia en Argentina es un territorio de contrastes, donde convive una inmensa riqueza natural y profundas disputas sociales. La región es un pilar de la economía en ese país. Alberga el yacimiento Vaca Muerta. Hablamos de gas, uno de los mayores reservorios. También tiene petróleo, una potente industria minera de oro, plata y litio. A esta riqueza se suma potencial en energías limpias, provincias como Chubut, Santa Cruz y Río Negro, que concentran grandes parques eólicos que proyectan al país como un futuro exportador de energía renovable. Este modelo de desarrollo está chocando con su biodiversidad única en el planeta. La Patagonia es hogar de parques nacionales, glaciares, que además han sido declarados patrimonios de la humanidad, que protegen ecosistemas frágiles y sostienen el turismo vital, entre otros aspectos importantes. ¿Qué representan estos movimientos? ¿A qué se debe también la asistencia o no del gobierno? ¿Qué hay detrás de todo este plan, si se puede denominar así? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Nos acompaña en directo, saludamos en primera instancia desde México, Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente. Qué gusto tenerlo en el mapa, bienvenido. Igualmente, Paula, muy buen día a ti y a todo el auditorio. También subamos al análisis desde la Argentina. Nos acompaña Cristina Julia Agüero, licenciada en Ciencias Ambientales. Qué placer tenerla en el mapa de Telesur. Hola Paola, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, un placer. El placer es nuestro. Cristina, empezamos con usted. ¿Qué está sucediendo en la Patagonia? Se dice que la quema es intencional. Algunos reportes apuntan a movimientos indígenas, a los pueblos mapuches, pero otros apuntan a otro tipo de situación y estrategia. ¿Cómo entenderlo? Bueno, lo que creemos desde las comunidades en este último tiempo, ya que es un desalojo a punta de fuego, ¿no? Todos los años se quema la Patagonia, se queman miles de hectáreas
en una zona biodiversa, ¿no? Como bien decías en la presentación, hay parques nacionales, hay bosque también implantado, el bosque de pino es un problema para esta Patagonia, y por supuesto, como consecuencia está la criminalización también, que sirve para la impunidad de los funcionarios que no han invertido, que no han hecho su trabajo. El vaciamiento de la Patagonia claramente es para el saqueo, ya lo dijo un funcionario del gobierno de Javier Milei en mayo del año pasado en un foro. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, a Demian Reidel, que dijo claramente que la Argentina y la Patagonia específicamente tenía todo lo necesario para instalar esos grandes centros de procesamiento de datos, el clima era propicio y el único problema que tenía era que estaba lleno de argentinos. Así de clarito lo mencionó. Así que, bueno, estamos convencidos que todo tiene que ver con este plan de desalojo, claro, ya no de las comunidades originarias, sino ya de toda la población. Arturo, en medio de este contexto global convulso además de todas maneras, en medio de una estrategia de un corolario que sale de la administración del republicano Donald Trump, ¿qué representa este referente de tierra arrasada en medio de una tierra además rica en todos estos recursos estratégicos que hoy necesita más que nunca Estados Unidos? Bueno, es difícil establecer esa relación directa, ¿no? Pero, sin embargo, si bien es cierto que los incendios son comunes allá en esa región de la Patagonia, que cada año se presentan, la mayoría de ellos de manera intencional o no, ¿no? Por actividades humanas, pues siempre está pendiente esa sospecha, sobre todo ante los acontecimientos ocurridos empezando este año con el bombardeo que sufrieron ustedes el 3 de enero. Por supuesto, con los intereses que tiene Donald Trump por Groenlandia. Ahora, él dice no creer en el cambio climático, sin embargo, está preparando su país para el deshielo del Paso del Norte, en el Polo Norte, y lo que busca es apoderarse de Groenlandia por sus riquezas naturales, pero sobre todo por lo que implica en la navegación comercial mundial. Y por supuesto que los ojos siempre estarán puestos bajo esas sospechas. No tenemos pruebas, pero sí mucha gente no tiene dudas de que hay una intencionalidad detrás de estos terribles incendios en una región con una riqueza enorme en biodiversidad y por supuesto en recursos naturales impresionantes como los maderables, que son los que finalmente se están incendiando, los bosques están incendiándose ahí y quienes más pierden son las comunidades indígenas, las comunidades locales, lamentablemente. Ahora, a nivel mundial, estos desastres, de manera intencional o no, están ocurriendo por culpa del cambio climático, ¿no? Se están incrementando los fenómenos hidrometeorológicos extremos, las intensas olas de calor y, por supuesto, los incendios en prácticamente todas las regiones del planeta. Si bien es cierto que hay incidencia por el cambio climático, Cristina, ¿quiénes son los más beneficiarios con esta tierra arrasada? Como tú dices, una deforestación obligada y de alguna manera, desplazamiento forzoso que se está haciendo a raíz de esta quema. Sí, bueno, y ya que comentaron acerca o mencionaron Estados Unidos, el mismo día que inicia el fuego en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, cercano al Hoyo, en la comarca andina, el mismo día, el 3 de enero, una avioneta de la embajada relacionada, o sea, a cargo de la embajada de Estados Unidos, estaba en el aeródromo a escasos 25 kilómetros de donde se estaba iniciando el fuego. Digamos, hay una incidencia concreta, ¿no? Ya lo hemos visto con el presidente Milei en torno a su adoración por Estados Unidos. Y bueno, obviamente acá los que ganan son las corporaciones, son las actividades extractivas. Javier Milei ha avanzado no solo en la destrucción de leyes principales y fundamentales para conservar y para todo lo que tiene que ver el sostenimiento del ambiente en la Argentina,
sino también con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Los parques nacionales, los brigadistas de parques nacionales están precarizados, los del Sistema de Manejo del Fuego también, los brigadistas también provinciales, es decir, todo el sistema de manejo del fuego fue desfinanciado. Antes tenía un financiamiento autónomo y ahora depende del Ministerio de Seguridad, a través todo de decretos, ¿no? Por supuesto. Entonces, además del cambio climático, nosotros en la Argentina estamos viviendo una consecuencia del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, ¿no? El cambio climático sí existe y genera unas ciertas condiciones, pero las condiciones más profundas para que la Patagonia se esté quemando las está generando el gobierno nacional. Y sobre esas condiciones me gustaría profundizar al regreso de la pausa, tanto con Cristina como Arturo, para hablar justamente de esta ley que permite la entrega de territorio a extranjeros y no tiene nada que ver con un tema de nacionalismo. De esto y más revisamos cuando regresemos, no sin antes revisar nuestra escala. Son impresionantes las imágenes que llegan también a nuestra multiplataforma informativa Telesur sobre los incendios, la quema de la Patagonia, pero también estos vídeos que circulan en redes sociales. Vemos a un turista israelí iniciando una fogata en una zona prohibida, en una reserva natural. Estamos hablando de parques nacionales glaciales, ahí donde se está quemando y donde está arrasando más de 13,000 hectáreas en la Patagonia. Desesperadamente, un ciudadano argentino, quien también se ha trasladado hasta el lugar, le pide: deja de quemar, está prohibido, no lo puedes hacer. Aún así hacen caso omiso y la situación está en la condición que ahora vemos agravada. Vemos el video, ya volvemos. Te vas de ahí. 1 hora te vas de ahí. Sí, dale. Por favor, allá la carpa, allá. Del otro lado. En el bosque no se puede hacer fuego. Prohibido. Estos son los hijos que nos prenden fuego, la concha es. Ustedes son los hijos de que nos prenden fuego. Levanten y se van a la mierda, dale. ¿Cómo vas a estar haciendo fuego, hermano? Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salí de ahí y están estos hijos de están prendiendo fuego en la concha de su... ¡Te vas, hijo de... Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar esto, hermano? Tiene que haber alguien acá, mirá. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Argentina avanza con su plan para eliminar los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. El que ven en la pantalla es Adorni, el portavoz de la presidencia del gobierno de Javier Milei. Es su jefe de gabinete y portavoz, el que lanza los comunicados del Ejecutivo. Él dice y ha confirmado la decisión que se está derogando la ley 26.737, conocida como la ley de tierras, la cual establecía un tope del 15% a la titularidad extranjera y un máximo de 1,000 hectáreas por comprador, especialmente en la Patagonia y en el noroeste. El proyecto oficial permitirá, escúchese bien, la venta sin topes de hectáreas, es decir, sin restricción, incluso en zonas con recursos hídricos clave y áreas de frontera. El anuncio se produce a pesar de que se emitía un fallo judicial que mantenía frenado este intento previo del Ejecutivo de Milei de anular esta ley a través de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué Milei gobierna a través de decretos? No pasa por el Congreso argentino.
Cristina, cuando vemos estas determinaciones que además se dan en momentos críticos para un país que enfrenta una crisis profunda, no solamente económica, sino también social y hasta política, y una Patagonia que está en llamas, una de las peores crisis registradas en los últimos 20 años. ¿Qué pasa con esta teoría del Plan Andinia? ¿Es solamente una teoría? ¿O es que se está de alguna manera materializando esa estrategia que viene de la mano también del sionismo? ¿Cómo leerlo? Campaña electoral por Eduardo Elstein. Estuvo viviendo Javier Milei más de un mes, 2 meses, en un hotel de este empresario sionista, uno de los más grandes de la Argentina, dueño de casi todos los shoppings, ¿no?, de Capital Federal, y que ha invertido justamente en un proyecto minero acá en la localidad de Esquel. El único que tiene un plebiscito, que el 82% de la población le ha dicho que no y lo ha rechazado. Bueno, ese empresario sionista es el que financia a Javier Milei. No podemos confirmar, no tenemos pruebas acerca de ese plan. Lo que sí es claro y está documentado es la presencia de personas de esa, digamos, de esa nacionalidad. Por lo general se sabe que son por gente que ha interactuado con ellos, que son militares israelíes. Y que muchos, hay unos periodistas que han hecho una investigación, vienen a través de una organización que se llama Mochileros Sin Fronteras, y vienen a mapear y a hacer inteligencia en la Patagonia, tanto argentina como chilena. Están viéndose muchos stickers, ¿no?, pegatinas en las estaciones de servicio que dejan con, obviamente, mensajes en su idioma que no entendemos y fotos de militares con armas y demás. Eso se está viendo, y bueno, la presencia de los mochileros también se está viendo. Lo que quería comentar es que hoy actualmente, bueno, hoy hay un día de lluvia, por suerte, llegó la tan esperada lluvia. Los incendios se centran en la comarca y en el Parque Nacional Los Alerces, cercano a Esquel. Ese video del muchacho que sacó a un turista israelí es en Santa Cruz, en una de las provincias más australes, que hoy en día no tiene incendio activo. Los incendios activos están acá en Chubut y en el límite con Río Negro. Y en relación a la ley de tierras está vigente gracias a una medida cautelar, y es hoy la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra. Está en el despacho esperando que se dignen a tratarla. Y estuvo, digamos, vigente esa derogación, ¿no? Es decir, la posibilidad de los extranjeros de comprar sin límites tierras argentinas desde diciembre del 23 hasta fines de enero del 24. En ese lapso de tiempo, los empresarios extranjeros que hayan comprado no tendrán objeciones para tener su tierra. Sí, pero si bien ese extranjero israelí no estaba en este territorio que hoy se quema, forma parte también de un delito ambiental. Prender fuego en una zona protegida, es un parque nacional. Arturo, en medio de este contexto también viene este otro escenario, hablando de investigaciones. Vamos a revisarlo. Esta es una investigación, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa, que tiene que ver con lo que ha elaborado también el CONICET. Una investigación que han llevado adelante periodistas referente a lo que sucede también con esta nueva ley que otorga beneficios sobre todo para extranjeros. Entre ellos, el historiador Matías Oberlin, uno de los creadores del mapa de extranjerización de tierras en la Argentina. Hay que decir que la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, ha determinado que Estados Unidos está liderando la tendencia de tierras extranjeras en la Argentina, con más de 2.7 millones de hectáreas, una superficie mayor que la provincia de Tucumán. Le siguen países como Italia y España. Estamos hablando de 13 millones de hectáreas de territorio, casi el 5% de ese país. Arturo, 5% de tierras
casi de todo el territorio argentino en manos de Estados Unidos, de Italia. Es la investigación que realizan estos periodistas. La gran pregunta es, ¿por qué o con qué fin? Bueno, obviamente por apropiarse de las riquezas naturales y de la tierra misma. Esperemos que este desplazamiento territorial forzado por los incendios no sea responsabilidad de estas, digamos, intenciones de seguirse apropiando de los recursos y de las tierras naturales de las comunidades que viven ahí. Ojalá que no sea así, pero de ser así, pues estamos ante un escenario donde muchos de los principales responsables de los desastres naturales por el cambio climático también se están beneficiando por este desplazamiento, por esta gentrificación en las comunidades más afectadas por el cambio climático y en este caso por los incendios. Ante este tipo de desastres, las comunidades indígenas nos han demostrado que la mejor forma de enfrentarlo es la organización de los grupos de personas que habitan ahí en esas zonas, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas. La organización es la única manera en cómo podemos enfrentar estos intereses externos y también la única manera en cómo podemos enfrentar los efectos del cambio climático, que en muchos sentidos es prácticamente ya irreversible. No hay manera de cambiar estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, el calentamiento global, pero las organizaciones de comunidades es lo mejor que podemos hacer para enfrentar estos intereses que por supuesto que abundan en los momentos de mayores crisis que tienen que enfrentar las sociedades. Y ahí estarán presentes siempre. En México, por ejemplo, después del huracán Otis, que rebasó todas las mediciones de intensidad de los huracanes, se están disputando algunas tierras por las playas, que por supuesto son de mucho interés para los inversionistas extranjeros, pero lo mejor que se tiene que hacer es enfrentarlo con la organización de las comunidades. Pero sin lugar a dudas, lo que hace el gobierno mexicano de respetar a las comunidades indígenas no lo hace el gobierno de Argentina, Cristina, y en este contexto además no solamente se los criminaliza, tratando de responsabilizarles por lo que sucede en la Patagonia, ¿no? Tratando de encubrir lo que realmente hay detrás de esta estrategia de tierra arrasada, sino lo más preocupante en medio de toda esta situación geopolítica es, entonces, ¿dónde queda la soberanía de la Argentina? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Todas las modificaciones y los retrocesos en torno a derechos y de soberanía que está impulsando el gobierno de Javier Milei es perverso, ¿no? Bueno, mencionábamos la ley de tierras también, derogó, ¿no?, la ley de manejo del fuego, es decir, la restricción que había que una tierra quemada, un bosque nativo quemado, pudiera ser utilizado con otros fines que forestales, mineros o de otro estilo. Bueno, hoy no existe esa restricción, es decir, que el bosque quemado puede cambiar de uso, ¿no? Se lo puede explotar. También, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera derogado la ley 2660, ¿no? Si se hubiera terminado con el relevamiento de comunidades indígenas? En el 2025, el año pasado, se desalojaron de la zona en la que estamos hablando 4 comunidades y una pudo resistir legalmente el desalojo, pero 4 comunidades fueron desalojadas. Es decir que, y sumado a esto, que todo lo que pasa en Patagonia es culpa, ¿no?, para los funcionarios y para el Estado tanto provincial como nacional, culpa de las comunidades originarias, que nada más lejos está eso de la realidad, ¿no? Son parte de la tierra, su cosmovisión así lo siente, así lo dice y lo viven, ¿no? Viven en las comunidades, en el territorio. Y bueno, son, esto de criminalizar, ¿no?, es justamente para darles impunidad a los gobiernos que no han hecho y no han invertido. Por ejemplo, el gobernador de Chubut, se conoce una investigación de un periodista que no ha ejecutado 600.000
$600.000, ¿no?, de un fondo que consiguió del Fondo de Naciones Unidas para justamente la prevención de incendios en la zona que hoy se está quemando nuevamente y que se incendia cada año. Es decir que tener a las comunidades mapuches para los funcionarios es muy fácil para poder incriminarlas, que de hecho son las únicas allanadas ante cualquier acontecimiento. Bueno, son allanadas únicamente las comunidades y procesados miembros de comunidades, ¿no? Únicamente. Sí, sin lugar a dudas. Ahí están los puntos claves. También agradecer a Cristina y Arturo Barba por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Argentina, la Patagonia, tierra arrasada. Hablemos de este punto, tierra arrasada. La quema intencional de miles de hectáreas que responde a un plan de colonización de la mano de Israel, cuidadosamente planificada por el gobierno de Milei, la cúpula sionista, que lleva al despojo de tierras a través de devastadores incendios en la Patagonia, bajo la negligencia política para beneficiar así al gran capital, dejando terrenos listos para emprender negocios inmobiliarios o agropecuarios tras esta catástrofe. 2. Plan Andinia, una teoría que no es nueva y que habla de un plan para crear un estado judío en la Patagonia, una región con abundante agua dulce y tierras fértiles, donde Estados Unidos es el mayor beneficiario junto al sionismo. A eso responde la presencia de la empresa Mekorot israelí, mientras retrocede el derecho al agua para los argentinos. Sí, hablamos de la misma empresa que controla más del 80% del agua en Palestina y que priva de este líquido vital a más de 2 millones de gazatíes. 3. Entreguismo. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas se había revelado que 13 millones de hectáreas del territorio argentino, casi el 5% del país, están en manos extranjeras, una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra, con una ley que coloca en indefensión bajo las protecciones existentes y reconfigura sobre todo quién decide, quién accede y quién se queda afuera en los espacios claves del territorio nacional argentino, que además es rica la Patagonia en recursos naturales. Ahí hay petróleo, hay gas, hay minerales como oro, plata, litio, cobre, todo lo que hoy en día Estados Unidos me refiero, ante su crisis. Y por supuesto, nada es casual en geopolítica. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.